En el marco del proyecto Palabra de Autores, impulsado por el colectivo Postscriptum, tengo el honor de entrevistar a Luis Araujo. Dramaturgo, guionista y director de escena, aparece como una figura destacada del teatro español contemporáneo. Su escritura se caracteriza por una mirada crítica y humanista, que explora con profundidad las grietas de la clase media y los mecanismos del poder. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, formado en dirección escénica de la RESAD y titulado con un máster en artes por la Universidad de Montreal, Luis Araujo ha desarrollado desde los años 80 una trayectoria teatral integral. Autor, director, actor, crítico, pedagogo, ha ejercido casi todos los oficios de arte escénico antes de consagrarse plenamente a la escritura dramática. Desde 1983 ha firmado una veintena de obras caracterizadas por la densidad filosófica, su implicación ética y un compromiso político sostenido. Su teatro aborda los grandes desafíos contemporáneos, los derechos humanos, la servidumbre voluntaria, las migraciones, el impacto de las biotecnologías y del eugenismo, así como la influencia estructurante del sistema económico y su peso sobre las relaciones humanas. Piezas como Vanzetti, Kafka enamorado, Trayectoria de la Bada o Mercado Libre constituyen manifestaciones paradigmáticas de una poética del pensamiento que convierte la escena en una plataforma ética capaz de situar al espectador ante su propia responsabilidad frente al presente y el futuro. Varias de sus obras han sido representadas en teatros de referencia como Teatro Español o el Centro Dramático Nacional y algunas han sido recientemente traducidas al francés. En 2025, bajo la dirección editorial y la introducción de Isabelle Rec, se ha publicado en Francia el volumen A la dérive, Théâtre d'urgence, que incluye Trenes que van al mar y Trayectoria de la Bala en edición bilingüe, con traducciones de Bernard Escudero, Pierre-Jean Lombard e Isabelle Rec. Este volumen confirma la fuerza escénica y política del teatro de Araujo, así como su actualidad europea. Gracias, Luis, por estar con nosotros y aceptar esta conversación, esta entrevista. Gracias a vosotros por invitarme y por vuestro interés en mi trabajo, claro. Bueno, empezamos entonces con unas primeras preguntas sobre tu trayectoria. ¿Cómo empezaste a escribir teatro? ¿Recuerdas el momento fundacional de esa vocación dramatúrgica? Sí, bueno, a ver, yo antes de escribir empecé a interpretar. Mis primeros pasos en el teatro fueron desde el punto de vista de la interpretación como actor. Yo me subí a un escenario por primera vez siendo muy niño, con 8 años en el colegio. Me invitaron a recitar un poema en la fiesta del colegio y por primera vez en mi vida me subí a un escenario, recité aquello que me había aprendido y bueno, la experiencia me encantó, me fascinó y desde entonces siempre que había una actividad teatral en el colegio yo inmediatamente me apuntaba, intervenía y participaba en ella, ¿no? A lo largo de los años seguí haciendo teatro en el colegio, después en la universidad con grupos universitarios, hasta que cuando acabé mis estudios, pues digamos que entré en el mundo profesional. Pero hay como si dijéramos dos puntos de inflexión importantes en mi vida, que son cuando leí con 16 años El Esperando a Godot de Beckett, En attendant Godot, de Samuel Beckett, que para mí fue una absoluta revelación. Ahí descubrí la dimensión que el teatro podía llegar a tener, mucho más allá de, digamos, una estética literaria o algo así, y la profundidad que podía llegar a alcanzar dentro de la indagación en la experiencia humana, etcétera, etcétera. Aquello fue una absoluta revelación y, de hecho, ya muy jovencito, por esa época, intenté escribir mi primera pieza, que no la terminé, fue simplemente un intento, pero digamos que, lo intenté. El segundo flash que tuve importante en mi vida, ya bastantes años después, y cuando yo ya estaba trabajando con algunos grupos de teatro universitario, fue cuando vi en Madrid la representación que hizo la compañía Los Goliardos, que era
una de las compañías más representativas del teatro independiente español, de corte claramente comprometido políticamente con el antifranquismo, etcétera, etcétera. Vi una representación suya de La boda de los pequeños burgueses, de Bertolt Brecht. Y ahí fue, me acuerdo perfectamente, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, donde al salir pensé, yo me voy a dedicar a esto. Yo me voy a dedicar a esto. Esta va a ser mi vida. Bueno, a partir de ahí yo seguí trabajando con grupos universitarios y cuando terminé mis estudios de literatura en la Complutense, empecé a formarme como actor primero, ¿no? Me inscribí en toda una serie de cursos con profesores que a mí me parecían, digamos, los más interesantes en aquel momento, profesores de dicción, de interpretación, de expresión corporal, de danza, de canto, etcétera, etcétera. Y cuando estaba en esos menesteres, de repente un día, a través de compañeros de la facultad, me enteré de que el grupo Tábano, que era realmente el referente del teatro independiente antifranquista, etcétera, etcétera, hacía unas audiciones, convocaba unas pruebas para contratar un actor que necesitaban, ¿no? Iban a montar un Macbeth que se iba a estrenar en Barcelona y les faltaba un actor. Entonces yo me presenté a las pruebas y entré en Tábano. Entrar en Tábano con 21 años, pues para mí fue como una absoluta explosión. Quiero decir que, por supuesto, estaba trabajando con una compañía que era, como digo, un referente absoluto en el teatro de aquel momento. Y bueno, pues yo ahí naturalmente aprendí como una esponja, ¿no? Todo lo que veía a mi alrededor de mis compañeros, de tal, de la manera de interpretar, del modo de funcionamiento, de los planteamientos de la compañía, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar ya profesionalmente. Cuando terminé con Tábano, después de trabajar con ellos varios años, fundé mi primera compañía, con la que por primera vez me lancé ya a escribir un texto y a representarlo con ellos, y etcétera, etcétera. Y bueno, y luego después todo eso ya es una bola de nieve, ¿no? Quiero decir, sigues y así son las cosas, ¿no? Sí, o sea, una pasión muy prematura con la escena, la escritura, la interpretación y también montar una compañía que no es nada, ¿no? Tan joven. Y entonces has hablado de Beckett como Bueno, influencia cuando yo importante. tenía... Perdona. Sí, 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 sigue, Ah, sí, te entonces escucho. hablabas en tu trayectoria de una figura importante como Beckett, pero hay figuras también españolas que te han marcado o que te marcaron o que te siguen marcando, ¿no? Hombre, por supuesto que sí. Quiero decir que a mí me ha apasionado cuando era jovencillo, ¿no? De adolescente y tal. Iba a ver las piezas de teatro, por ejemplo, de Antonio Güero Vallejo, Ujú. ¿no? Que a mí en aquel momento me parecía, vamos, no sé cómo decir, bueno, en aquel momento y a mí me sigue pareciendo que Güero Vallejo es un monumento dentro de la historia del teatro español, ¿no? Pero, bueno, quiero decir, autores como Valle Inclán, autores como García Lorca, autores como, no sé quién decirte, entre los españoles, digamos, ¿no? Pero después también hay toda una serie de autores extranjeros que yo empecé a leer ya a partir sobre todo de la época de la universidad, ya con 17, 18 años, pues autores como Albert Camus, autores como Harold Pinter, autores como O'Neill, autores como, no sé quién decirte, pues los realistas americanos, ¿no? Es decir, toda esta gente ha influido poderosamente en mí, y luego a todo eso pues se fue sumando la lectura de los clásicos. Por supuesto, Shakespeare no se puede dejar de mencionar, porque a mí me sigue pareciendo hoy el dramaturgo de la historia de la humanidad,
De hecho, hay quien dice que Shakespeare se inventó lo que es el ser humano, porque prácticamente la descripción de la interioridad del ser humano que da Shakespeare en su época permanece absolutamente vigente hoy todavía, ¿no? Y bueno, pues ¿qué te voy a decir? Sófocles, ¿no? Cuya Antígona intenté traducir cuando tenía pues quizá 17 años en las clases de griego del instituto. Naturalmente no llegué a traducirla entera, pero bueno, traduje algunos fragmentos en las clases de griego y me fascinaba completamente la construcción dramática, ¿no? Muy interesante. Has hablado de Güero Vallejo, figura comprometida, ¿no? Muy comprometida, que participó también en la renovación del teatro. Tu teatro es un teatro muy crítico socialmente. ¿Cómo te posicionas con respecto a este compromiso, a esa mirada crítica sobre lo social? Bueno, el teatro ha sido siempre, de alguna forma, el laboratorio de las relaciones sociales y de las relaciones personales, ¿no? Ya en Grecia, el propio Aristóteles nos explica, ¿no?, la función que el teatro realiza como catarsis ante los dilemas, los misterios y las encrucijadas de la tragedia de la existencia humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre he entendido que el teatro es una especie de diálogo con mi sociedad. En el teatro podemos ver qué pasa si seguimos tales inclinaciones, ideologías, posturas, etcétera, etcétera, y qué pasa si seguimos otras y de qué manera los seres humanos reaccionamos ante unas y ante otras, etcétera, etcétera. Entonces yo personalmente considero que el teatro en ese sentido no solamente es una herramienta fundamental del pensamiento humano y de la construcción social, sino que además nos permite prever y experimentar con lo que somos nosotros mismos y lo que es la sociedad y la manera de relacionarnos que tenemos. Pero en ese sentido, digamos que es simplemente una consecuencia de esa concepción, ¿no? Y desde el punto de vista del fondo y de la forma, ¿cómo articulas el fondo y la forma en tu escritura? Por ejemplo, para tratar de estas problemáticas sociales. Bueno, yo creo que el fondo y la forma son casi una misma cosa. Naturalmente podemos diseccionarlo y analizarlos por separado, ¿no? Pero a la hora de escribir, para mí, vienen juntos. Quiero decir, yo no digo, voy a tratar esta cuestión que trata de esto y de esto y de esto y de esto y de esto, y ahora le voy a dar esta forma, ¿no? No, fíjate, el teatro es más que una sucesión de textos o de réplicas de los personajes, incluso más que una sucesión de movimientos en escena, el teatro en realidad lo que es un itinerario emocional, un itinerario afectivo, sensorial, ¿no? Por el que transcurren los personajes enfrentados unos con otros con sus conflictos y que naturalmente lo que viene a representar finalmente es un movimiento de energías, ¿no? Un movimiento de energías que fluyen, que se desarrollan, que entrechocan entre ellas, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de escribir, yo lo que busco siempre es la energía de un tema. Y esa misma energía, en el momento en el que intento desentrañar el tema o llevarlo a palabras, digamos, es el que me está produciendo una manera de decirlo, es decir, una forma de expresarlo, ¿no? Entonces yo creo que cada tema tiene su energía y cada energía tiene su forma. Con lo cual yo no estoy muy seguro de que haya un método o una fórmula, digamos, para escribir teatro.
Naturalmente se pueden aprender técnicas y hay toda una serie de teorías de construcción dramática, etcétera, etcétera, que yo mismo enseño en mis talleres, pero la clave fundamental a la hora de escribir reside en que tú encuentres la energía del tema, de ese proceso emocional que estás trabajando, ¿no? Si tú encuentras esa energía, si tú consigues conectar con ella, normalmente la forma viene dada. Y en el momento en que tú empiezas a leer lo que estás escribiendo, te das cuenta de si has encontrado o no has encontrado. Las dos cosas, la forma y la energía, ¿no? Si lo tienes, vamos para allá. Sí, muy interesante. O sea que el punto de partida es energía, emoción. Hay también un elemento visual que puede ser, digamos, un punto de partida para cuando a la hora de escribir una obra. Sí, sí, desde luego. Hay imágenes muy poderosas que te sugieren muchas cosas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, la construcción de la catedral. Un texto que yo escribí al regresar de Canadá en el año 91. Había estado 2 años enseñando interpretación en la Universidad de Montreal, y al regresar a España en el año 92, a finales del 91, en el 92, pues me encontré con una imagen muy sorprendente de España, en la que de repente se estaban haciendo grandes obras en el Puerto Olímpico de Barcelona, en el Estadio Olímpico, en la Expo de Sevilla. Madrid era capital cultural europea. Entonces, de repente era como que la arquitectura se convertía en símbolo de, ¿cómo decir?, de una especie de imagen propagandística del país, ¿no? Mientras que luego tú veías en las calles y la situación vital de la gente seguía siendo más o menos la misma, ¿no? Quiero decir que la gente tenía sus dificultades económicas para llegar a fin de mes como siempre, ¿no? Entonces esa imagen de la arquitectura, de las grandes obras del poder, ¿no?, como para vender la imagen al mundo, mientras que los problemas reales de la sociedad seguían estando ahí exactamente igual que siempre, pues fue una imagen tan poderosa que me sugirió la idea de la construcción de las catedrales, ¿no? Sí, el elemento social es muy importante en tu obra y también relacionado con otro componente que es la violencia simbólica y social atraviesa tu teatro. ¿Cómo trabajas esa dimensión política sin caer en un panfletario? Uy, bueno, la violencia es un tema tremendo, porque la violencia está en la naturaleza. La naturaleza es absolutamente cruel, violenta, injusta. Y el otro día escuché en una entrevista a Antonio Banderas que decía que la naturaleza era dictatorial. Y en cierto sentido tiene toda la razón. Precisamente lo que nos convierte en humanos, lo que nos diferencia del salvajismo de la naturaleza o de los animales, es que tenemos la capacidad cognitiva y racional para contrarrestar eso, ¿no? Bueno, ¿cómo evito lo panfletario? Pues sinceramente no sabría decírtelo. En mis obras, fíjate, yo procuro que nunca en una obra un personaje sea totalmente el bueno y otro personaje sea totalmente el malo. Incluso en obras con ciertas dosis importantes de crueldad, como puede ser Mercado Libre, un hombre que está maltratando de una manera absolutamente violenta, psicológica, económica, a una mujer, sin embargo es ella la que le busca a él. Es ella la que le busca. Quiero decir que todo el proceso se desencadena a partir de un momento en que los dos están implicados en un proceso, yo lo llamaría trágico, porque es como una especie de error irremediable, ¿no? Ella se embarca en una historia para intentar aprovecharse de él y acaba resultando ser la víctima
de el que él pensaba, el que ella pensaba que iba a ser su víctima, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de planteamientos evita una posición maniquea, ¿no? Del bueno buenísimo, santo, y el malo malísimo perverso, que es malo por naturaleza, ¿no? Bueno, dicho lo cual, yo pienso que el mal existe y que hay gente mala. Claro. Mala, ¿vale? Luego, claro, como decía antes, el teatro es una indagación, un laboratorio de indagación social. Entonces, yo siempre pienso que el malo malísimo también tiene detrás una serie de causas, de mecanismos que le han conducido a un determinado tipo de conducta, ¿no? Entonces, el teatro es precisamente lo que te decía, el juego de energías en que entrechocan todas esas causas y todos esos condicionantes, ¿no? Sí, Creo que eso evita el maniqueísmo, ¿no? claro, es muy importante evitar el manicaísmo. Hay otros elementos, herramientas, digamos, en tu escritura que son recurrentes, que son el humor y el absurdo. El absurdo de Beckett, por supuesto, lo notamos, pero el humor. ¿Podrías explicarnos un poco cuál es la función del humor en la escena contemporánea y precisamente tu teatro? Bueno, el humor para mí forma parte esencial de la vida. A poquito que reflexionemos sobre nuestra propia condición como seres humanos, somos bastante patéticos y bastante ridículos, ¿no? Es como, me gusta citar esa famosa frase de Shakespeare, ¿no? Del actor que agita los brazos y se pavonea en escena, ¿no? O esa otra también de Shakespeare que dice que el mundo es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia y que no significa nada, ¿no? Quiero decir que, bueno, que aquí estamos, ¿no? Nos pavoneamos, nos enfadamos, gritamos, luchamos, defendemos a ultranza, no sé qué y no sé cuántos y tal y cual, y luego al final nos morimos y ya está. ¿No? Entonces, por muy militante y muy combativo y muy luchador que uno sea, nuestra situación al final es patética y ridícula. Y entonces esta convicción, que para mí es una convicción, ¿no? Me lleva a tener una cierta perspectiva, una cierta distancia y un cierto punto de vista que me permite introducir el humor incluso en los momentos o en los temas más duros y más difíciles, ¿no? Más dolorosos, ¿no? Y bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? Creo que esto ayuda a vivir. Y en ese sentido, puesto que insisto en que el teatro es un diálogo con la sociedad, pues me parece importante transmitir también esa especie como de toma de distancia, de relativización, que nos permita a todos reírnos un poco de nosotros mismos, que es una cosa sanísima, ¿no? Es muy bueno para la salud. Creo que hasta baja el colesterol. Sí, sí. La risa es fundamental, el humor. Pero hay elemento también. ¿Te has cortado? ¿Se ha cortado? ¿Me oyes bien? No, ¿Sí? ahora te oigo. Sí, es que ha habido una pausa ahí que no te oía. Vale, perfecto. Dime. Entonces te decía también, precisamente hablando de pausas, utilizas mucho las pausas cortas, largas, el silencio. Son elementos que, bueno, recorriendo tus obras, aparecen como muy importantes. ¿Podrías explicarnos un poco el uso, cómo lo manejas? Bueno, el silencio es un elemento fundamental de la vida. Yo tengo varios artículos escritos sobre el tema del silencio, no solamente en el teatro, sino incluso desde un punto de vista del pensamiento contemporáneo, ¿no? En el año 2010, los hispanistas norteamericanos tuvieron el enorme detalle y amabilidad de darme un homenaje en Atlanta, en los Estados Unidos,
y me invitaron a darles una conferencia que yo dediqué precisamente al tema del silencio, ¿no? La conferencia se titulaba La realidad y el silencio, ¿no? En esa conferencia, te resumo así en 3 palabras, lo que venía a decir es que la realidad viene a ser aquello que conseguimos encontrar cuando por fin nos callamos, ¿no? Quiero decir que vivimos rodeados de ruido, de música, de publicidad, de discursos de todo signo, nuestro cerebro está permanentemente bombardeado de ruido, ¿no? Ajá. De ruido que precisamente cuando conseguimos pararlo, aislarnos de él, cuando conseguimos entrar en el silencio, es cuando empezamos a entender quiénes somos, a entender dónde estamos y a entender qué está pasando. Entonces, desde un punto de vista, si quieres, no sé si decir filosófico o simplemente reflexivo, ¿no? El silencio es un elemento absolutamente capital en nuestras vidas, porque de él depende nuestra propia autoconsciencia y nuestro propio autoconocimiento. Y entonces, claro, evidentemente en el teatro tiene una función importantísima. No solamente por eso, sino porque es que además el silencio en el teatro es la puerta que se le abre al espectador. En el momento en que el actor pronuncia una frase y se calla, el espectador entra en juego. Es decir, en ese momento es cuando el espectador empieza a decidir si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si se identifica o no se identifica, si acepta o rechaza lo que ahí se está produciendo, lo que se está planteando, ¿no? Entonces, digamos que el silencio es el espacio que le damos al espectador para participar en el hecho teatral, ¿no? Claro, dicho esto, no solamente funciona de esa manera, sino que funciona como funciona en el lenguaje natural que utilizamos todos los días. Quiero decir que cada vez que yo digo una frase y hago un silencio, inmediatamente ese silencio está o resaltando la importancia de lo que acabo de decir, o al contrario, diciendo que no hay mucho más que decir, o prefigurando un estado, un clima para lo que voy a decir a continuación. Es decir, hay toda una serie de mecanismos en los que el silencio está articulado con el lenguaje, con la fraseología, ¿no? Que tiene un significado para mí, desde mi punto de vista, absolutamente importantísimo, ¿no? Beckett es un grandísimo maestro en ese terreno y yo, como absoluto admirador, fan y adorador de Samuel Beckett, he intentado en mi escritura trabajar con este tema, ¿no? Con este elemento. ¿Qué pasa? Que a lo largo de los años y a lo largo de mi oficio, ¿no? He ido afinando esas utilizaciones del silencio hasta el punto de establecer diferentes gradaciones, ¿no? El actor sabe perfectamente en qué momento tiene que hacer el silencio, cuánto tiene que durar ese silencio, qué nivel de concentración tiene que conseguir en ese silencio y qué es lo que le está exigiendo al público durante ese silencio. En la medida en la que en los ensayos eres capaz de trabajar esto, y los actores lo entienden perfectamente y además se divierten mucho haciéndolo, ¿no? Se crea un clima en escena que tiene a veces una potencia impresionante. Por ponerte así un ejemplo muy evidente, imagina el momento en el que a un personaje le llega un mensaje, una carta, un telegrama, un no sé qué, y entonces él coge el documento, lo abre, lo lee y se queda en silencio. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? En ese momento es absolutamente evidente que el público está ahí, agarrado, ¿no? Entonces, el actor es perfectamente consciente de esto, ¿no?
En el momento en que el actor abre el telegrama, lo que piensa es, ahí os tengo. Ahí os tengo. Bueno, esto evidentemente permite toda una serie de juegos dramáticos interesantísimos. Porque además, insisto, es el espacio del público, es la respuesta del público. Su expectación, su denegación o su aceptación o su estallar en carcajadas o su X, ¿no? Sí, desde este punto de vista, el silencio es tan importante que el diálogo para ti, ¿o no? Sí, igual. O sea, tiene tanto valor como el diálogo, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar un poco ahora de tus traducciones. Tus obras han sido traducidas a varios idiomas a nivel internacional. Me gustaría centrarme en una traducción que se publicó últimamente en Francia en el 2025, A la dérive, Théâtre d'urgence, que recoge dos de tus obras más significativas y bueno, que fue publicado, que recoge Trenes que van al mar y Trayectoria de la bala. ¿Cómo viviste este proceso de traducción y publicación y qué importancia tiene para ti que tu obra circule fuera de España, en otras lenguas? Hombre, el hecho de que tu obra circule en otras lenguas es desde luego un grandísimo honor. A ver, ¿cómo decirlo? Por una parte, el hecho de que tus textos literarios merezcan o sean considerados merecedores de traducción a otros idiomas, pues hombre, es muy halagador, es muy agradable tener esa sensación de que lo que escribes tiene un valor, ¿no? Y interesa. Pero es que luego hay otra dimensión del asunto que a mí me parece fascinante, ¿no? Y es el hecho de que, claro, lo que yo estoy contando en mis textos teatrales, insisto una vez más en que pretende ser un diálogo con mi sociedad, un planteamiento sobre las encrucijadas de nuestra sociedad y de nuestro mundo, y entonces de repente descubro que hay toda una serie de países que conectan con esto que yo estoy planteando, que lo consideran digno de ser difundido, traducido y puesto en escena, y que además conectan con un público, tienen éxito y al público le interesan, ¿no? Claro, que esto te pase en tu ciudad, pues es muy bonito, ¿no? Pero que de repente te pase en 8 o 10 países diferentes y en diferentes idiomas, es muy sorprendente y desde luego es maravilloso, ¿no? Yo me siento contentísimo de haber sido capaz de crear una obra que ha merecido eso, ¿no? Que ha merecido todo eso, ¿no? Bueno, la última puesta en escena de Mercado Libre, que no es ninguna de las dos obras que mencionas de esta última publicación, pero que también ha sido publicada en traducción francesa por la revista Cher de la Universidad de Estrasburgo. Pues la última producción que se ha hecho de Mercado Libre ha sido en Nueva York hace un poco más de un año y recibió 11 premios, la producción neoyorquina. Entonces, claro, para mí es algo apabullante. Es como decir, Dios mío, 11 premios. ¿Sabes? Es una maravilla, ¿qué te voy a decir? Sí, sí. Claro, hablabas del equipo Cher, que es un equipo de investigación en la Universidad de Estrasburgo, con quienes has podido trabajar, en particular con la profesora Isabelle Rec, esta señora dirigió la traducción de Trenes que van al mar y Trayectoria de la bala con otros dos traductores. Sí, ¿Puedes hablarnos un poco del sí. proceso, de este proceso de traducción? ¿Cómo se hizo? ¿Tú has podido Bueno, participar? sí, lo primero que quiero decir es que han hecho un trabajo magnífico, ¿eh? Magnífico, o sea, verdaderamente, yo diría casi preciosista, ¿no? ¿Sabes? Lo segundo que sí, que yo colaboré con ellos porque ellos cuando tenían una primera tirada de la traducción me la enviaron para que yo la revisara y después tuvimos varias sesiones de trabajo, no me acuerdo ahora cuántas hicimos, pero varias sesiones de trabajo en las que fuimos revisando juntos
pues pequeños detalles, matices, niveles de lenguaje de determinados personajes, cosas de este tipo. Entonces, bueno, el trabajo fue muy ameno, muy divertido, muy interesante, porque, porque ellos son gente muy seria y muy rigurosa. Fíjate, Madame Reck, que es catedrática de literatura española y que tiene una trayectoria larguísima en este tipo de trabajos, sin embargo, tiene no sé cómo llamarlo, la honestidad, ¿no?, de hacer revisar sus traducciones por otros dos traductores y trabajar conjuntamente con ellos, de manera que no haya ninguna duda de que aquello al final es un producto de calidad, ¿no? Entonces, bueno, yo tanto a ella como a los dos traductores que han trabajado con ella les estoy infinitamente agradecido y de verdad, me parece que han hecho un trabajo magnífico, porque es que tú lees los textos y parecen originales, ¿no? Ujú. Claro, esto en una traducción es dificilísimo. Sí, sí, sí. Muy bien. Otra cosa que te iba a preguntar ahora es a propósito de estas dos obras que precisamente forman parte de esta traducción, comparten Sí. personajes y motivos. ¿Cómo lo pensaste? ¿Como un díptico o dos obras totalmente distintas? Porque hay relaciones en tus Ah, obras, personajes, temas, ¿no? sí. Recurrentes. Sí, pero eso, fíjate, es más un jugueteo mío para divertirme mientras escribo que una especie como de proyecto de construcción conjunta o algo así. Estas dos obras en concreto están escritas con varios años de diferencia, una y otra, y en ningún momento están planteadas como un díptico, una continuidad o algo así. Lo que pasa es que cuando llega el momento en que de repente estoy escribiendo un personaje de una madre de familia tradicional, española, tal y tal, de repente digo, ah, bueno, pues este es un personaje un poco como el que escribí en Trenes que van al mar, ¿no? Podría en cierta forma parecerse, ¿no? Y entonces voy y le pongo el mismo nombre. Son dos mujeres distintas, pero bueno, algo tienen en común, Sí, ¿me entiendes? Es un sí, sí, sí. jugueteo mío, más que otra cosa, ¿no? Y lo mismo pasa, pues, por ejemplo, con la sirvienta que tienen, ¿no? En los trenes que van al mar, la asistenta, que se llama Felipa, ¿no? Ujú. Pues cuando llega el momento en trayectoria de la bala en que la madre le dice al hijo, llevas la camisa completamente manchada y tal, eh, y el hijo le dice, o no sé si es él o ella, el que dice, bueno, pues dile a fulanita que me la lave, ¿no? Claro, cuando llega el momento de decir, bueno, ¿cómo se llama fulanita? Digo, pues si ya tengo una fulanita en mi teatro, que es la Felipa de Trenes que van al mar, pues dile a Felipa que la lave y ya está. Y la asistenta es Felipa. Digamos que me gusta jugar con esa especie de elementos de mi propio microcosmos, ¿no? Ujú. En los que de repente, pues este puede servir aquí también, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero no son un díptico ni tienen continuidad y de hecho son historias y personajes muy diferentes, ¿no? Sí. Pero juego con ello, me divierto. Mm. ¿Sabes? Muy bien, hablamos ahora también del personaje de la mujer iraní en Trayectoria de la Bala. Así. Bueno, ¿por qué este personaje es una migrante, es iraní? ¿Por qué representar una mujer migrante? ¿Por qué iraní en particular? Bueno, eh, son una serie de circunstancias de mi vida. Yo en un momento determinado, bueno, vamos a ver, la emigración es un tema que me ha interesado siempre, ¿no? Porque yo mismo he sido emigrante. Yo he trabajado durante bastantes años en Francia, durante algunos años en Canadá, como he mencionado antes, durante bastantes años también he estado colaborando con el Instituto Europeo de Traducción Literaria de Bruselas. Entonces, bueno, yo sé lo que es vivir en el extranjero, en otra lengua, con otras costumbres, con otras comidas, con otros horarios, con otros... Sé lo que es eso y, desgraciadamente, pues también he vivido situaciones de rechazo o de... ¿no? Es decir, yo sé lo que es sentarte en la terraza de un bar y que venga el camarero y te diga que no te sirve.
Ah, A mí sí. eso me ha pasado, Ujú, sí. No voy a decir dónde, pero me ha pasado. ¿Ok? ujú, Y luego, bueno, pues también toda una serie de dificultades administrativas, porque la burocracia no funciona igual que en tu país y porque te piden un documento que resulta que en tu país no existe y entonces no se lo puedes dar, o porque, quiero decir, las situaciones a las que los emigrantes se encuentran confrontados día tras día, yo las he vivido. Dicho lo cual, hay que hacer la salvedad de que yo, claro, soy blanco, soy europeo, soy de tradición occidental, entonces para mí todo es mucho más fácil que para otras personas que vienen de otros lugares. ujú. Eso está claro. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que el tema de la inmigración me ha interesado siempre, ya desde mis primeras obras. eh, Uno de mis primeros, me voy a atrever a decir, éxitos, ¿no? Fue Vanzetti, que Ujú. era un italiano emigrante en Estados Unidos, ¿no? Bueno, dicho lo cual, luego resulta que es que la mujer persa viene del hecho de que yo un año en la facultad, en la Complutense, en la Universidad Complutense, pues me dio por apuntarme a estudiar farsi. Me dio por estudiar farsi porque, bueno, por curiosidad, por divertimento, no sé, por qué no, ¿no? Entonces, había un profesor jovencito de farsi que era un tío muy simpático y que me dijo que estaba dando un curso y que por qué no me apuntaba y le dije, pues venga, me apunto. Y me apunté. Entonces, bueno, por supuesto que no hablo farsi, ¿eh? Estudié un año nada más, pero bueno, aprendí el alfabeto, aprendí a escribirlo y en aquel momento era capaz de decir pequeñas frases en farsi, etcétera, etcétera. Ya hoy no me acordaría probablemente de nada, ¿no? Pero en aquel momento, y gracias a estas clases y con este profesor, empecé a tener curiosidad por la cultura persa y descubrí que la cultura española tiene muchísima más relación con la cultura persa de la que nos imaginamos y sobre todo de lo que la gente común de la calle se imagina, ¿no? Si partimos de la idea de que, por ejemplo, la guitarra española es una derivación de un instrumento persa, y fíjate tú si la guitarra representa la cultura española en cierta manera, ¿no? Claro. Si nos damos cuenta de que muchos de los cuentos de la literatura clásica española en realidad lo que son es traducciones de cuentos persas o cuentos indios traducidos por los persas que luego llegaron a España a través de los árabes y que sin embargo hoy forman parte de nuestro acervo cultural, de nuestra literatura clásica, ¿no? Bueno, pues entonces descubres que realmente hay conexiones culturales antiquísimas y que han perdurado a través de los siglos y que la gente ni se lo imagina, porque tú le preguntas a un español por la calle, ¿tú qué tienes que ver con un persa? Y te dice, yo, nada. Pero no es verdad. En su cultura está la cultura persa, ¿no? Bueno, dicho esto, pues me pareció que era interesante. Además, por el momento triste, diría yo, que está atravesando Irán, pues me pareció que, bueno, que era un tema bastante interesante para jugar con él, para incluirlo en mi dramaturgia, ¿no? Eh, bueno, hay otros aspectos de la cuestión. Esta mujer establece una relación con un chico español mucho más joven que ella. Sí. Y además con un chico español de una familia ultra conservadora, yo diría ultra derechista, ¿no? Con lo cual, claro, ya tengo servido el drama, ¿no? Hay que decir, esa confrontación de energías de la que te hablaba antes, en el momento en que encuentras esa clave, ya puedes empezar a escribir, ¿no? Ujú. De ahí viene. Sí, esta figura es interesante porque si comparamos con los años 90 en el teatro, no había representación de mujeres. El migrante era un hombre subsahariano, ¿no? Joven. ¿Por qué una mujer? Sí. Bueno, es que si además de la discriminación por inmigrante, consideras la discriminación por mujer,
pues entonces estamos afilando el contenido dramático, evidentemente, ¿no? Por eso te digo, si además de inmigrante, de origen oriental persa, mujer, ¿ok?, que se confiesa ella agnóstica, que no es fiel, ¿cómo decir?, practicante de ninguna religión. Por supuesto, al contrario de lo que piensan de ella los españoles, ¿no? ¿Ok? Y que además se enamora y entabla una relación con un muchacho jovencito, mucho más joven que ella, pues bueno, como comprenderás, el contenido dramático viene solo. O sea, aquello explota como una bomba, ¿no? Sí. ¿Me explico? Entonces, bueno, claro, la situación de la mujer hoy en día, afortunadamente, está cambiando a pasos agigantados, pero bueno, en Irán hay ahora mismo varias mujeres condenadas a muerte solamente por utilizar las redes sociales para apoyar movimientos de defensa de la mujer y tal y cual. Solo por eso, no han hecho ningún acto de violencia ni de nada. Están condenadas a muerte. ¿Ok? Entonces, claro, ¿por qué una mujer? Pues hombre, porque es evidente, ¿no? Sí, estás hablando del contexto actual, un contexto, digamos, marcado por el rechazo al otro, una xenofobia cada vez más importante. ¿Tú crees que el teatro o el arte, de manera general, puede, digamos, permitir, digamos, cambiar las mentes o por lo menos frenar un poco este proceso de rechazo al otro? ¿Cómo lo ves? Pues sí y no. Quiero decir que, a ver, la incidencia del teatro en la sociedad es muy pequeñita, es muy relativa, teniendo en cuenta, en concreto en España, la afición teatral no es enorme, ¿no? Sin embargo, ocurre que muchas veces la normalización social o la normalización de la aceptación social de determinadas diferencias se produce a través de, por ejemplo, las series de televisión. Hay un caso muy concreto y muy evidente, que es el de la normalización, o sea, la aceptación social de la homosexualidad o la diferencia de opción sexual, no necesariamente homosexual, ¿no? La diferencia de opción sexual que tradicionalmente estaba absolutamente mal vista, repudiada y marginada, ¿no? En España se ha producido clarísimamente a partir de las series de televisión en las que aparecían este tipo de personajes y eran tipos muy simpáticos, a los que todo el mundo quería mucho y con los que se llevaban muy bien, y que además tenían un gran sentido del humor para que aquello, digamos, que el mensaje pasara con mayor facilidad, hasta que la gente se acostumbró a que, bueno, el vecino de enfrente que es homosexual, pues es un tío muy simpático. Esto lo ha hecho las series de televisión. Ajá. Antes en España no se aceptaba así, hoy lo acepta todo el mundo, salvo 4 fanáticos chalaos, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que la incidencia de la escritura dramática en este tipo de cuestiones existe, sin lugar a dudas. Otra cosa es la difusión que tiene el teatro comparada con la difusión que pueda tener las series de televisión. Pero yo creo que entre el público que asiste al teatro, precisamente hay una mayor profundización en este tipo de cuestiones que la televisión no permite, precisamente porque está hecha para las masas y pretende evitar a toda costa molestar a nadie, ¿no? Entonces, digamos que la televisión siempre está descafeinada frente al teatro, que lo que hace es incidir en un espacio de libertad, de reflexión y de cuestionamiento, ¿no? Bueno, el público que va al teatro, digamos que en ese sentido se confronta a una reflexión más profunda y más, como diría yo, extensa sobre este tipo de cuestiones. Pero si por el otro lado las series de televisión también van jugando, digamos, de una manera un poco más light con todo este tipo de cuestiones,
pues yo creo que sí, evidentemente eso tiene una incidencia social sin duda. No sé hasta qué punto grandísima, pero la tiene. Muy bien. Y para terminar esta entrevista me gustaría dejarte la última palabra, pues sobre las expectativas del teatro contemporáneo español con respecto a estas temáticas. No sé si quieres terminar esta entrevista con una palabra, algo relacionado con el teatro contemporáneo o con tu teatro. No sabría qué decir. Hombre, a ver, yo creo que en España en concreto hemos vivido una eclosión de la dramaturgia, una innovación de la dramaturgia a partir, yo diría, de los años 80, a partir de los años 80 hasta quizá el 2000, los 80-90, ¿no? Hemos vivido una grandísima explosión de la escritura dramática que a mí me da la sensación de que ha renovado, no solamente renovado y modernizado la dramaturgia española, sino que incluso ha abierto puertas al mundo y de hecho pues hay todo un movimiento de dramaturgia que han empujado estos autores españoles o que han seguido junto con, por ejemplo, los ingleses, porque en Inglaterra también este movimiento ha sido muy significativo, ¿no? Junto a la dramaturgia de Canadá, que es muy desconocida en el mundo y que, sin embargo, bueno, pues ahí está gente como Robert Lepage, ¿no? Que han hecho verdaderos avances en la concepción del hecho escénico, ¿no? Y la sensación que yo tengo ahora mismo es que todo ese movimiento, en cierta forma, se ha asimilado y estamos asistiendo a una especie de, como si dijéramos, epílogo de todo eso, ¿no? Los últimos textos que leo, que la verdad es que ya no leo con la voracidad con la que leía antes. Te aseguro que antes leía casi todo el teatro que se escribía en España, ahora ya no lo hago, te lo confieso, ¿no? Pero la sensación que me da es que estamos asistiendo ya a una repetición de la fórmula, ¿no? Como salen nuevos textos que vienen a incidir sobre los mismos temas, con personajes parecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que se pueda decir que estamos en un movimiento de decadencia, sino que estamos en un movimiento de generalización, porque por otra parte, todos esos epígonos o repeticiones que digo de determinadas fórmulas dramatúrgicas, lo que están haciendo es expandir el público. Es decir, por fin esa dramaturgia, ese tipo de dramaturgia está llegando al público. Por más que las novedades ya no son tantas, ¿no? Así como en los 80, 90 ha habido autores con una enorme capacidad experimental y especulativa y que han roto los límites de tanto de la concepción del texto dramático como de la concepción del propio hecho escénico in situ, ¿no? Yo creo que ahora mismo todo ese movimiento está como un poquito más apaciguado y lo que está es difundiendo los logros que se encontraron. Sí, muchas gracias, Luis. Espero que esta entrevista sirva para las personas interesadas por el teatro, por tu teatro y también para los futuros investigadores. Muchas gracias. Adiós. Pues muchas gracias a ti, Tizán. Hasta luego.